En la primera parte de la clase hemos ido analizando entonces las características de la vida se desarrollan en la célula y hemos iniciado la presentación, por supuesto, de cómo podría haber surgido las células. Bien, hicimos un poco de historia, pero fundamentalmente nos enfocamos en afianzar la idea de que todas las células comparten una composición química única, y esa composición química, que es la materia orgánica, las biomoléculas, no surgieron así nomás, sino que se postulan que pudieron haber varios mecanismos para que estas sustancias se sintetizaran y en algún momento empezaran a interactuar. Bien, por ello hemos visto en la clase anterior cómo podría haber surgido la evolución química. Bien, ahora, en este análisis de la evolución química hemos planteado la importancia de la información contenida en los ácidos nucleicos y cómo esto se traduce en la síntesis de proteínas y cómo empezaron a interactuar estas biomoléculas. Ahora, para que nosotros definamos bien la célula nos falta un tercer componente fundamental, que es la formación de las membranas celulares. Las membranas celulares la membrana celular define a la célula. ¿Por qué son tan importantes las membranas celulares? Porque toda esa gran maquinaria que surgió de las proteínas, esa relación tan íntima con el ARN, la información que se guardaba, se perdió seguramente en los intentos de interacción, pero cuando surgieron las membranas, esa íntima relación entre ARNs y proteínas y después posteriormente ADNs, ARNs y proteínas quedó resguardada. Por eso son fundamentales estas estructuras. Bien, vamos a ver entonces qué biomolécula fue fundamental para la formación de membranas. Por supuesto que ustedes ya se deben estar imaginando que voy a hablar de los fosfolípidos. Ustedes ya han visto en química biológica que los fosfolípidos tienen esa particularidad de que en presencia de agua tienden a formar bicapas y se cierran solas. Esto ya lo anticipó Oparin cuando hablaba de los coacervados. Él es el primero que empezó a hacer estos experimentos de colocar fosfolípidos en aceite y veía que se formaba una monocapa sin ninguna acción enzimática. ¿Bien? Y cuando interactuaban con agua, rápidamente tendían a formar una bicapa. Entonces, esto es lo que él llevó a que postulara la idea de que estas gotitas de grasa podrían haber encerrado a las otras biomoléculas. Bien, esto se mantiene muy firme en la actualidad. Fíjense, entonces, si ya nosotros teníamos la relación entre este ácido nucleico, que sabemos que hay fuertes evidencias de que fueron los ARN y que ya habían intercambiado información o contenido información para sintetizar proteínas, la presencia de esta bicapa lipídica que encerró este material genético, porque ya podemos hablar de genes, fue fundamental. Por eso se piensa que deben haber surgido muchísimas protocélulas, ¿sí? Pero estas tienen que haber competido y se postula de que una tiene que haber sido la que persistió en el tiempo. A esta primera célula, con ya un código genético establecido en ARN y con esta asociación de síntesis de proteínas, enzimas que favorecieron un metabolismo primordial, se dice que fue la primera protocélula nuestro ancestro, nuestro primer ancestro o último ancestro común, que es conocido con el nombre de Luca. Bueno, estos son todas hipótesis, por supuesto, que no pueden
al momento no se ha logrado en el laboratorio generar este tipo de protocélulas, pero por lo visto esto tiene que haber sucedido allá hace por lo menos 4.200 millones de años atrás. ¿Por qué se habla de un último ancestro común universal? Porque todas las células que existen actualmente, todas funcionan con un mismo código genético. Entonces, si hubo ensayos de otros tipos de códigos, no sobrevivieron. Y el que sobrevivió fue Luca. A partir entonces de esta protocélula, que empezó a tener su propio metabolismo, es que surgieron por diversificación, toda una evolución celular, que es un poco la que hemos planteado en la clase pasada. Bien, estas primeras células, que primero su genoma lo almacenaron en forma de ARN, y como hemos visto en la clase pasada, esa información se mantuvo ya en forma de ADN, que es una molécula muchísimo más estable. Podemos decir que dio origen a las primeras células, ¿sí? Las células se entienden hoy que mantienen la información en forma de ADN. Y nosotros hablamos de protocélulas, las LUCA, que se supone que mantenían la información en forma de ARN, ¿sí? Estas primeras células son las que hoy conocemos como procariotas, ¿sí? Estas procariotas son fundamentales y la vida se desarrolló exclusivamente como procariota prácticamente durante 1.500 millones de años. ¿Cuál es la importancia de las procariotas? Las procariotas, estas células con su membrana y todo su ADN circular, actualmente presentan la mayor biodiversidad bioquímica. Son capaces de sobrevivir en todos los ambientes, ¿sí? Nosotros tenemos procariotas en las profundidades más inmensas en el mar, tenemos procariotas en el aire, tenemos procariotas, por supuesto, en el suelo, en el agua, etc. Pero ¿por qué son tan importantes estas procariotas? Porque ellas, vamos a decir entre comillas, inventaron las vías metabólicas, ¿sí? Fíjense, ustedes en química biológica estudiaron la glucólisis. La glucólisis es la vía metabólica que está presente en todas las células, tanto procariotas de linaje bacteria como procariotas de linaje arquea, como las eucariotas. Por lo tanto, esta glucólisis que nosotros somos capaces de hacer, nosotros las hemos heredado de estas primeras procariotas. Es la más antigua de las reacciones. Se hace en ausencia de oxígeno. Y es la primera vía para producir ATP. Ya vamos a ver qué importante que es esta producción de ATP. Cuando se compararon los genomas de los distintos tipos celulares, los principales modelos, bacterias, arqueas, se encontró que los genes son muy similares, con pequeñas diferencias. Por lo tanto, quiere decir que lo hemos heredado de un ancestro primario, que fueron los primeros procariotas que surgieron a partir de ese antepasado común que es Luca, que seguramente ya empezó a hacer glucólisis, ¿sí? Bien, sabemos que la segunda vía metabólica que surgió fue la fotosíntesis, ¿sí? Y la tercera vía metabólica que surgió fue la respiración. ¿Qué tienen en común estas dos vías? Estas dos vías inventaron la transferencia electrónica, ¿sí? Y los procesos quimiosmóticos. Todo esto lo vamos a estudiar cuando veamos producción de energía. Aparentemente, o por lo que se postula, es que la materia orgánica que estaba disponible para las células, que podían incorporarla y que podían obtener energía mediante la glucólisis, en algún momento se tiene que haber acabado. Y hubo un grupo de
bacterias que fueron capaces de utilizar otros procesos metabólicos, que fueron capaces de, en vez de obtener energía, producir energía a partir de compuestos simples, ¿sí? Como dióxido de carbono, fundamentalmente ácido sulfídrico. Y lo más interesante es que con el tiempo surgieron compuestos fotosensibles como las clorofilas, que fueron capaces de captar energía química o energía a partir fundamentalmente del sol. Todo este proceso de la fotosíntesis ustedes lo han estudiado algo en botánica, algo en introducción a la biología, algo en química biológica, lo van a profundizar en fisiología vegetal. Pero ¿cuál es la gran importancia de la fotosíntesis? Que al disminuir la materia orgánica fueron capaces de generar un poder químico, que es el poder reductor, y sintetizar compuestos ricos en energía. Por eso hablamos en los procesos estos de generar energía, la fotosíntesis juega un papel fundamental, porque aprendieron las células a sintetizar materia orgánica y almacenar en esa materia orgánica energía. Ahora, ¿cuál fue uno de los efectos, vamos a decir, secundarios graves para las células que vivían en ese momento, que eran todas anaeróbicas? La producción de oxígeno. Ese oxígeno que se produjo parece que produjo la primera gran extinción, especialmente de las anaeróbicas, pero un gran grupo de estas propias bacterias o procariotas pudieron dar vuelta estos procesos de transferencia electrónica y quimiosmóticos y extraer la energía que estaba acumulada en la materia orgánica y producir altas cantidades de ATP. Entonces, hoy nosotros tenemos procariotas que son capaces de hacer solamente glucólisis y fermentar. Tenemos otro gran grupo de procariotas que pueden hacer fotosíntesis y también respiración. Hay otro gran grupo de procariotas que solo pueden hacer respiración. Entonces, esto produjo una gran diversidad. A su vez, al producir energía y obtener esa energía, las propias células generaron un montón de nuevas vías metabólicas, como es fijación de nitrógeno, fijación de sulfuros. Bueno, es impresionante la diversidad química que tienen las procariotas. Estas vías metabólicas son fundamentales, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gran problema de las primeras células era obtener energía. ¿Y esa energía dónde la obtenían? Y la obtenían de la materia orgánica que estaba todavía en el entorno. Y cuando inventaron estas dos vías metabólicas, que es la de la fotosíntesis y la respiración, las células lograron obtener mayor energía para sus procesos metabólicos. Ahora, ¿cómo es que han surgido todas estas enzimas? Porque tenemos que pensar que la glucólisis no más requiere de 10 enzimas, ni qué decir las de la fotosíntesis y las de la respiración. ¿De dónde surgió esa gran diversidad de proteínas? Bien, analizando actualmente los genomas, ¿qué se ha encontrado? Que por lo visto hubo procesos muy interesantes, como son el hecho de que seguramente en esta replicación del material genético se produjeron errores de copia. Aparecieron mutaciones y muy probablemente esas mutaciones que aparecieron, algunas fueron altamente beneficiosas porque seguramente esa pequeña modificación en las nuevas proteínas que se generaron le otorgaron algún beneficio, pudieron ser algunas enzimas nuevas. Pero el fenómeno más importante que se ha visto es que
se produjeron duplicaciones génicas. Hoy se ve analizando los genomas que hay genes que están duplicados, triplicados, cuadruplicados, y cuando se produjo este fenómeno, que fue fundamental en estos primeros tiempos, por supuesto, el gen original seguía manteniendo la información para sintetizar alguna proteína en particular, pero los nuevos genes empezaron a sufrir pequeñas modificaciones para sintetizar nuevas proteínas. Entonces, esta gran diversidad química se sabe que en los primeros tiempos fueron productos, algunas por mutaciones, la gran mayoría por duplicaciones y por modificaciones del genoma. Fíjense, de esta misma duplicación, como pequeñas variaciones y recombinaciones generaron una gran diversidad de nuevas enzimas y nuevas proteínas. Pero esto no quedó ahí, sino que se sabe que las bacterias, voy a hablar de procariotas en realidad, que empezaron a tener nuevas variantes de sus propios genes, adquirieron la capacidad de poder fusionarse entre sí e intercambiar genes. No solo intercambiar, sino transferir genes duplicados y triplicados a otras bacterias. Entonces, fíjense, aquí más o menos estaríamos viendo cómo a partir de un organismo en el cual se produjeron duplicaciones, mutaciones, en otro, por ejemplo, pudieron intercambiar genes. Esta transferencia horizontal hasta el día de hoy es fundamental en las bacterias. No sé si ustedes han escuchado que que tenemos que tomar los antibióticos el tiempo que corresponde, porque si no las bacterias mutan y se adaptan a los nuevos, al antibiótico y entonces se hacen resistentes. ¿Por qué se hacen resistentes actualmente las bacterias? Porque siguen sufriendo transferencia horizontal. Bien, se siguen transmitiendo genes entre ellas y eso le da nuevas ventajas. Este fenómeno de transferencia horizontal fue clave en los primeros tiempos. Imaginémonos que aquí tengo una gran población de bacterias que están permanentemente intercambiando genes y por supuesto les permite adaptarse en nuevos ambientes. Durante aproximadamente 1500 millones de años hubo una intensa promiscuidad, vamos a decir, de transferencias génicas. Por eso se habla de que en los primeros tiempos los genes estaban circulando entre los distintos grupos de bacterias y al cabo de un tiempo empezaron a estabilizarse los grupos. El primer grupo, se sabe que dentro de las procariotas las bacterias son las más antiguas, ¿sí? Pero a partir de las bacterias surgió un nuevo grupo que son las arquibacterias. Fíjense en el nombre que recibieron de arquibacterias, significa bacterias viejas. Se pensaba que las arquibacterias fueron antes que las bacterias, pero en realidad surgieron después de las bacterias. ¿Por qué se las confundió? Porque tienen un gran desarrollo bacteriano del tipo arquibacteria en ambientes sumamente extremos como por ejemplo las aguas termales, las profundidades marinas, ¿sí? Tienen mayor población de arquibacterias que de bacterias. Entonces se pensó en función de estas teorías, de estas hipótesis que les he mencionado, que estas podrían haber sido las primeras. No, ahora por la genómica se sabe que surgieron primero las bacterias y luego las arquibacterias. Y lo que es más interesante, también interactuaron estas dos y surgió un tercer tipo celular que fueron las eucariotas, que somos nosotros. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cuáles pudieron haber sido estos mecanismos, ¿sí? Que favorecieron la aparición fundamentalmente de las eucariotas. Bien,
Entonces, lo que se sabe entonces es que entre estas grandes poblaciones de células hubo un gran intercambio de genes y continuó la duplicación, las mutaciones, etc. De tal manera que generaron y mejoraron las condiciones fundamentalmente de estas células porque les permitieron adaptarse e ir proliferando en diferentes ambientes y surgiendo nuevas proteínas y dándoles más ventajas evolutivas. ¿Bien? Entonces, si nosotros volvemos a nuestra línea de tiempo, fíjense, la formación de la Tierra hace 4.500 millones de años, la estabilización de la atmósfera y la hidrósfera, o sea, la formación del agua, se calcula y está datada hace 4.200 millones de años. Y a partir de este tiempo que ya se empezó a estabilizar el planeta Tierra, la atmósfera fundamentalmente y la hidrósfera, empezó la evolución química. Y esa evolución química, la que más nos interesa en particular, es el mundo de ARN que han surgido no solamente los ARN codificantes, ARN mensajero, ARN transferencia, ARN ribosómico, sino un montón de otros pequeños ARNs que los vamos a estudiar en profundidad cuando veamos expresión génica, que es maravilloso todo lo que hace. Por eso se habla de un mundo de ARN. Este mundo de ARN no solamente hizo que evolucionaran distintos tipos de ARN, sino que establecieran relaciones con las proteínas y se favorecieran mutuamente, ¿bien? Y esta envoltura o esta membrana de bicapa lipídica produjo, ¿no es cierto?, la formación de las procariotas. Y esa gran diversidad de relaciones que establecieron entre ellas por esta transferencia horizontal nos permitió una gran diversidad biológica. Se calcula que ya hace 4.000 millones de años ya estaban muy activas las bacterias y las arquibacterias. Ellas modificaron totalmente, especialmente cuando surgió la fotosíntesis, modificaron totalmente la atmósfera. Ustedes en Ciencias de la Tierra estudiaron un tipo de roca que eran los estromatolitos. Estos estromatolitos, ¿qué son? En realidad son fósiles de algas filamentosas que resultaron ser cianobacterias. Estas son las que hicieron fotosíntesis y modificaron totalmente la atmósfera y obligó a que surgiera al azar, ¿no es cierto?, como una respuesta, la respiración. Fíjense, procesos metabólicos importantísimos heredados por las procariotas. Actualmente, ¿no es cierto?, nosotros tenemos las cianobacterias que siguen, por suerte, y que inclusive, fíjense, son pluricelulares, con 3 tipos de células. Bien, eso lo vamos a estudiar cuando veamos que la multicelularidad no es exclusiva de los eucariotas, y menos de los animales y plantas solamente o de los hongos. Ya las procariotas, las cianobacterias, evolucionaron hacia la pluricelularidad. Fíjense, esto significó modificaciones y generación de membranas internas. Esta, por ejemplo, es una bacteria, una nitrobacteria que fija nitrógeno, y fíjense en cómo produjo membranas internas. Las cianobacterias también tienen membranas internas, ¿sí?, que son las membranas fotosintéticas, las laminillas que le llamamos, ¿sí? Entonces, miren las modificaciones que permitió esta evolución celular. Las procariotas son fantásticas, la verdad. Tenemos procariotas que tienen 2 membranas. Por ejemplo, la más famosa de todas es la Escherichia coli. ¿Qué comparten en común todas estas procariotas? Que por supuesto tienen su ADN formando un nucleoide y una gran cantidad de ribosomas
que son capaces de sintetizar todas las proteínas que necesitan, todos los azúcares que necesitan, todos los lípidos que necesitan y generar sus membranas y así también sus paredes celulares. ¿Bien? Hay bacterias que son extremadamente pequeñas, que se las conoce como nanobacterias. Son las células más pequeñas que existen. ¿Bien? Y que tienen, por supuesto, que hacen glucólisis y tienen un montón de actividades que realizan. Estas nanobacterias son arquibacterias. Ahora, entonces, ¿por qué tenemos que mirar con muchísimo respeto, vamos a decir, a las procariotas? Porque a pesar de ser células bastante simples, son especialistas metabólicas, ¿sí? Vamos a encontrar las que pueden ser heterótrofas, fermentadoras, que estas son las primeras que aparecieron, pero surgieron grupos que fueron capaces de utilizar como fuente reductora al sulfídrico. Diríamos que evolucionaron y generaron los fotosistemas y produjeron otra vía metabólica fundamental, que es la fotosíntesis. Lo que es más interesante es que también ellas desarrollaron, ¿no es cierto?, la respiración, que nos permite obtener de una sola molécula de glucosa 32 ATP frente a la fermentación, que solo se obtienen 2 moléculas de ATP. Fíjense en el salto evolutivo que significó la respiración. Ahora, es interesante porque tienen una gran diversidad fisiológica y colonizan todos los ambientes. Pero ellas inclusive son las responsables del origen de las eucariotas, porque actualmente se sabe que un tipo de arquibacterias, que las vamos a estudiar, fueron capaces de perder su pared y empezar a expandirla y empezar a englobar a otras bacterias, e inventaron lo que se llama la fagocitosis, la fagotropía. Esto fue fundamental porque al fagocitar, por lo visto que fagocitaron a bacterias que eran capaces de respirar, y otras no solamente fagocitaron bacterias que eran capaces de respirar, sino que también fagocitaron a bacterias que eran capaces de fotosintetizar. Entonces uno, cuando mira esto, estamos hablando del origen de las eucariotas. Por lo tanto, estas nuevas formas, ¿sí?, celulares, especialmente la aparición de estas vías metabólicas, tuvo un significado tremendo, especialmente la fotosíntesis. Se puede medir cómo fue el incremento de oxígeno. Fíjense acá, cuando empezaron a aparecer las primeras bacterias fotosintetizadoras, empezaron a producir oxígeno, de tal manera que este oxígeno empezó a ser sumamente venenoso y produjo a esta altura, más o menos hará unos 2.000 millones de años, la primera gran mortandad celular. Pero este aumento de oxígeno fue contrarrestado por la aparición de un grupo nuevo de bacterias que fueron capaces de utilizar ese oxígeno y empezar a respirar. Eso también permitió, ¿no es cierto?, que a su vez las bacterias que fotosintetizaban siguieron con éxito, aumentando el volumen de oxígeno en la atmósfera. Este volumen, el aumento de la concentración de oxígeno en la atmósfera, fue crucial para el aumento de tamaño y fundamentalmente para una mayor actividad metabólica. Entonces se postula que hace más o menos, los fósiles que se encuentran de las primeras eucariotas
datan de hace 1.600 millones de años. Fíjense, más o menos estamos hablando de 4.100 millones de años, 100 millones la aparición de las primeras procariotas, y estamos hablando de 1.600 millones de años atrás la aparición de las primeras eucariotas. O sea, que hemos tenido casi 2.000 millones de años de vida exclusivamente procariota. Cuando aparecieron las eucariotas, que aumentaron de tamaño y empezaron también a fagocitar, moverse, y vamos a ver todas las variaciones celulares que aparecieron, se sabe que el aumento drástico de oxígeno, que es el que tenemos actualmente, de 21% del aire que respiramos es oxígeno, producido por supuesto por bacterias, plantas, etcétera, todos los que hacen fotosíntesis, pudo haber sido la causa de que las células, en particular las eucariotas, empezaran a asociarse y empezaran a surgir los primeros organismos multicelulares, tanto de animales como de plantas. Y fíjense en que, si ustedes se acuerdan de la explosión del Cámbrico, que es hace 700 millones de años, es cuando surge fundamentalmente el reino animal. ¿Bien? Y las primeras plantas, unos cientos de años después. Todo esto tiene que ver con estas vías metabólicas. La fermentación, la glucólisis, la fotosíntesis y la respiración. Fíjense en qué importante que significó estas vías metabólicas. Por lo tanto, nosotros venimos viendo entonces que para la evolución celular necesitamos las biomoléculas, y las hemos intentado explicar con las 3 hipótesis, la formación de las primeras células con un código genético ya bien establecido, y esa relación entre ácidos nucleicos y proteínas, la aparición de estos fosfolípidos que encerraron y crearon y generaron células, y toda esa diversidad y evolución de estas células procariotas. Por lo tanto, hemos visto entonces cómo la evolución química generó las biomoléculas se ensamblaron y generaron protocélulas, células procariotas. Estas inventaron y generaron vías metabólicas que generaron nuevas posibilidades de evolución. Y aquí surge un nuevo modelo celular. ¿Cómo entonces, si la vida fue tan exitosa de procariotas, surgieron las eucariotas? Aquí se dieron varios fenómenos particularmente importantes. El empaquetamiento del genoma en un compartimento, que es el núcleo, encerrado por membranas, ¿sí? Donde no solamente se encerró el genoma, sino se reguló la expresión génica, que es lo que vamos a estudiar en la unidad de núcleo, ¿bien? No solamente se encerró el genoma en un organelo que es el núcleo protegiéndolo, sino que también surgieron un montón de membranas internas, definiendo lo que se llaman organelos. Estos organelos son fundamentales. ¿Por qué? Porque encierran en su interior enzimas específicas. Entonces vamos a tener organelos especializados en funciones celulares. No quiere decir que las procariotas no tengan funciones celulares, las tienen, pero su vida está más acotada y sus funciones están más desarrolladas hacia lo metabólico. En cambio, vamos a ver una gran diversidad de funciones celulares que surgen por esta compartimentalización. En las eucariotas surgieron nuevas funciones biológicas, como por ejemplo la endocitosis. ¿Qué es la endocitosis? Esas membranas las membranas celulares pudieron plegarse y encerrar moléculas externas y digerirlas dentro de la célula. Las células empezaron a generar proteínas que tenían la capacidad de mandar señales y leer señales. Entonces, vamos a ver lo que significó
esta nueva evolución, o sea, pasar de procariotas a eucariotas. Entonces, ¿qué surgió? ¿Qué fue indispensable para que aparecieran las eucariotas? Que la célula procariota se liberara de su pared, incorporara más fosfolípidos y ésta pudiera crecer, fuera más flexible. Esta flexibilidad, ¿qué hizo? Que capturara bacterias y que las incorporaran y que no las digirieran. Eso fue lo más interesante. Por lo tanto, hoy se habla de que las mitocondrias y los cloroplastos son bacterias esclavizadas dentro de nuestros citoplasma. Por supuesto que el hecho de tener mitocondrias trabajando para la célula generó que el ATP que se produjo en grandes cantidades pudiera servir para sintetizar nuevas proteínas, importar proteínas, mejorar, diríamos, generar un montón de proteínas que generaron citoesqueletos, más endomembranas. O sea que ya vamos a ver que esto es increíble, la diferencia que hay entre la organización de una procariota y una eucariota. Las eucariotas ancestrales se la pasaron comiendo a todas las bacterias que encontraban a su alrededor y generaron un montón de complejos de membranas internas. Por eso surgieron el retículo endoplasmático, los endosomas, los lisosomas. Ya vamos a ver todo lo que pueden hacer. Y lo que es también muy interesante, que las bacterias tienen su propio citoesqueleto y a partir de ese citoesqueleto, porque la bacteria original es una arquea, la que hace la fagocitosis, la fagotropía, empieza a evolucionar un nuevo arreglo de proteínas, que son las que constituyen el citoesqueleto, y aparecen el citoesqueleto de las eucariotas. Eso le va a permitir a estas células moverse, ser más grandes, más resistentes y después, en definitiva, generar organismos multicelulares gigantes, como puede ser un elefante o nosotros comparado a una bacteria. Vamos a ver todas estas cosas. Así que bueno, aquí empezamos, hace 4.000 millones de años, bien, el origen de la vida, la aparición de las primeras células, las procariotas, y estas procariotas, al asociarse entre eubacterias y arqueas y surgir las eucariotas, dentro de las eucariotas se dio una gran diversidad de modelos celulares, ¿sí? Esto también lo vamos a ver. Por lo tanto, hoy nosotros ya que hablamos de reinos, no solamente el reino de arquea, bacteria, sino que también estamos hablando de reinos de protistas, vamos a decir, donde vamos a tener escabatas, eugenozoas. Ustedes todo esto lo han estudiado en diversidad de metazoarios o lo van a estudiar en diversidad de metazoarios, ¿sí? Algas que son capaces de fotosintetizar con otros pigmentos que son las algas pardas, por ejemplo. Algas verdes que después pudieron evolucionar a partir de ellas y generar el reino planta, el reino fungi, el reino animal. Fíjense, todo esto está conformado por células eucariotas. Todo esto es el famoso dominio eucariota. Y las arquebacterias y las bacterias corresponden al otro dominio que son las procariotas. Bien, por supuesto que entre las procariotas claramente hay diferencias entre bacterias y arqueas. Eso ustedes lo van a profundizar en microbiología. Bueno, el estudio de la biología celular ha revolucionado la clasificación de los organismos. Fíjense, en la época de Linneo se hablaba de vegetales y animales. En la época de Haeckel, 3 reinos: protistas, plantas y animales. Y resulta que cuando se descubrió, porque ni siquiera se conocían a las procariotas, acá protistas estamos hablando de
de microbios, digamos. Me refiero a amebas, ¿sí? Algas. Los procariotas recién se descubrieron por el año 1925, ¿sí? 1920 más o menos, que se descubrieron las bacterias. Y por supuesto, cuando se perfeccionaron los microscopios, ya se empezó a hablar de procariotas, células sin núcleo, y eucariotas con verdadero núcleo. Cuando avanzó la microscopía electrónica, ya empezamos a hablar de moneras, protistas, plantas y animales. Bueno, hacia el 1970 se descubrió que dentro del reino moneras no eran todas iguales las bacterias. Había verdaderas bacterias y arquibacterias. Esto le queda. Ahora no se habla de arquibacterias, se habla de arqueas. Bueno, después vino la gran revolución, que dentro de lo que vendrían a ser las eucariotas, hoy estamos hablando de varios reinos, ¿sí? Arqueozoa, protozoa, cromistas, plantae, fungi, animalia. Y bueno, y esto no va a quedar así. Seguramente que pronto van a ir cambiando nuevamente las denominaciones. Todo esto se debe fundamentalmente a los avances en el análisis de la estructura celular y las funciones que tienen, que hace que sean diferentes, ¿sí? Pero bueno, vamos a resumir un poco. Acá están definidos cuáles serían las características de los principales reinos, ¿sí? Aquí no hemos hecho una diferencia entre bacterias y arqueas porque las dos son procariotas, ¿sí? Pero tenemos a los protozoa, los cromistas, y aquí hay un montón de grupos que ustedes los van a estudiar en diversidad de metazoarios, que no los quiero marear ahora. Pero bueno, rápidamente, nosotros sabemos que dentro de los eucariotas hay eucariotas que solo tienen mitocondrias y hay eucariotas que tienen mitocondrias y cloroplastos, ¿sí? Aquí hay este tipo de células eucariotas que todavía le queda el nombre vegetal. Van a responder toda la línea de las algas, unicelulares, multicelulares y las plantas, ¿bien? Y a las que tienen solamente mitocondrias, aparte de todos los otros organelos, van a corresponder a un montón de reinos dentro de los eucariotas, pero fundamentalmente los que nosotros podemos ver o tenemos más conocimiento van a ser fungi, los hongos y los animales, ¿sí? ¿Qué es lo que caracteriza a estos dos tipos de células? La aparición de compartimentos, ¿sí? Un compartimento núcleo, compartimentos membranosos de retículo, compartimentos de cloroplastos, compartimentos de Golgi, de lisosomas. Fíjense, hablamos que en las eucariotas se ha dado un fenómeno muy importante que es el de la compartamentalización. Esto tiene una importancia fundamental. El principal compartimento, que es el que le da el nombre carium, núcleo, verdadero, almacena la información, pero no solamente almacena el ADN en su interior, el genoma, sino que separa la transcripción de la traducción y la síntesis. Esto en las procariotas no sucede. Y en el citoplasma hay un montón de compartimentos, ¿sí? Que tienen enzimas especializadas y por lo tanto vamos a ver que en un lugar se sintetiza, en otro lado se sintetizan proteínas, en otro se sintetizan los lípidos, en otro se sintetizan los hidratos de carbono. Todo esto lo vamos a estudiar. Hay un permanente intercambio de materiales que siempre van envueltos en membranas, tanto que entran como que salen, ¿bien? Y acá hay un salto. Las eucariotas digieren todos sus nutrientes dentro de ellas mismas. En cambio, las procariotas liberan enzimas al exterior y allí se produce la digestión y después vuelven a incorporar los monómeros. ¿Bien? Y otro fenómeno importante que aparece con la aparición de las eucariotas. Aparecen procesos de división celular complejos, como son la mitosis y la meiosis, ¿sí? Que también los vamos a ver cuando veamos ciclo celular. ¿Bien?
Bien, entonces hasta ahora más o menos hemos pensado que los organismos eran unicelulares, pero ya les presenté a las cianobacterias. Los organismos no se quedaron en una sola célula, sino que constituyeron sociedades de células y aparecieron organismos pluricelulares. La pluricelularidad no es exclusiva de los eucariotas, sino que también está presente en los procariotas. Los unicelulares son muy exitosos, ¿sí? Y siempre fue la pregunta, ¿por qué si son tan exitosos y son tan abundantes, que pueden vivir en las condiciones extremas, se dividen rápidamente, por qué aparecieron los multicelulares? Bueno, hay varias teorías. Como les decía, hay multicelulares tanto en procariotas como en eucariotas. Aquí vamos a tener, por ejemplo, como un camino hacia la multicelularidad. Hay organismos que están formados por 2 células, por 4. Esto ya es un proceso de multicelularidad, pero nosotros hablamos de colonias. En los casos en los que hay una mayor cantidad, se da otro fenómeno interesante. Como son tantas las células, entran a dividirse el trabajo. Entonces vamos a analizar los procesos de la multicelularidad. Bien, un organismo multicelular o pluricelular está compuesto por muchas células. Esas células tienen que especializarse, se tienen que comunicar. Los organismos por excelencia pluricelulares son los animales, las plantas y los hongos. Particularmente animales y plantas, sus células se organizan y se dividen el trabajo. Y entonces se especializan, por ejemplo, en protección, en digestión, en respiración, y eso ha dado lugar a que las células se asocien y conformen otro nivel de organización que son los tejidos. Aquí han aparecido un montón de nuevas proteínas, por lo tanto, nuevamente aquí se ha visto como fenómeno duplicación de genes, una enorme duplicación de genes que dio origen a formar uniones nuevas de proteínas, ¿sí? Que se puedan mandar mensajes entre sí, que puedan leer esos mensajes, coordinar, se comunican. Vamos a ver cómo las células se comunican en un organismo multicelular, ¿bien? Y lo que es más interesante acá, o es muy interesante, es que surgieron 2 linajes celulares dentro de un mismo organismo multicelular, que son el linaje germinal, produciendo exclusivamente células sexuales, y el linaje somático, que cuida al linaje germinal. Nosotros tenemos esos 2 linajes. En nuestras gónadas está el linaje germinal, para producir por meiosis gametas, que son las que después, cuando encuentren al esperma o al ovocito, van a generar un nuevo individuo. Y todo el resto de nuestro cuerpo, que son células, están cuidando este linaje celular. Así que esa es otra cosa interesante que surge con los eucariotas, pluricelulares, por supuesto. Bien, ¿qué nos depara el futuro? A ustedes en particular. La biología avanza a pasos agigantados. Todos los años hay novedades. Y este año va a haber novedades también. Vamos a incorporar nuevas novedades. Se conoce un montón de la ultraestructura, se está descubriendo un montón de moléculas, se sigue viendo cuáles son las interacciones, especialmente ahora la biología celular está impresionante los avances que está teniendo para explicar las enfermedades, porque las enfermedades son fallas celulares, ¿sí? Falta alguna proteína, se ha producido alguna mutación. Se dice que estamos en el milenio de la biología celular. Con el desarrollo de todas estas técnicas, las omics, que es la genómica, la proteómica, la metagenómica, la lipidómica, todo esto, la epigenómica, todo esto vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña introducción a estos términos. ¿Qué es la genómica? Es analizar los genes de una especie, pero no solamente quedarse en eso, sino compararlos. Ahí se han descubierto las duplicaciones, cuáles son las pequeñas variaciones, cómo han evolucionado esos genes. La proteómica
es comparar las proteínas. ¿Qué proteínas están falladas? ¿Cómo es la estructura de esas proteínas? Ustedes saben que hay una revolución con la inteligencia artificial sobre comprender la estructura y diseñar nuevas proteínas. La metagenómica es todo el genoma que controla el metabolismo. Entonces, muchas enfermedades son problemas metabólicos, ¿sí? Entonces, entender cuáles son los genes y cómo se regula ese metabolismo es y después localizarlo, por supuesto, y ver qué organelos están fallando es todos los desafíos. Bueno, la lipidómica, ya el nombre le está diciendo, ¿cuál es la variación de lípidos que tenemos entre nosotros? Vamos a ver que los lípidos no se reducen a estructura y producción de energía. Vamos a ver que hay un montón de lípidos que son señales celulares, ¿sí? Bueno, no me quiero detener en tanto describir cada una de estas porque las vamos a ir viendo. Todo esto se ha revolucionado, por supuesto, con el desarrollo de las grandes computadoras que hay, que nos permiten comparar genomas, analizar. Bueno, todo esto se hace con bioinformática, es en lo que ustedes se tienen que formar. ¿Por qué? Porque se está detrás de ir al detalle de cómo se sintetizan las macromoléculas y, por ejemplo, poder editar muchos genes que estén fallados para que se restituya enzimas que son fundamentales. Todos estos son los grandes desafíos de la biología celular actual. ¿Cómo funciona la cromatina? ¿Cómo es la expresión génica? Todo esto lo vamos a ver. Vamos a ver las nociones al menos en la unidad de núcleo. Bueno, esto es fundamental para las enfermedades, ¿sí? Se está viendo cómo es el tráfico vesicular, cómo afecta el citoesqueleto, qué pasa con la muerte celular programada, cómo son las señales entre las células y qué puede fallar. Bueno, y ahora lo último, no queremos morir, así que hay un montón de investigación sobre el envejecimiento celular y cómo pararlo. Las enfermedades, ustedes van a ver, les vamos a dar varios trabajos sobre biología celular, por ejemplo, de la diabetes. Hay toda una explicación detrás. Biología celular del Alzheimer. Así que bueno, esto es lo que les espera. Bien. A partir de las próximas diapositivas, que quedan más o menos unas 10, yo no me voy a detener en cada una de ellas, pero les voy a mostrar las dos primeras. Les quiero mostrar los organismos que se llaman organismos modelo, donde se han descubierto los procesos celulares. Por ejemplo, la más famosa de todas es la Escherichia coli. La Escherichia coli se sabe que tiene 4.289 genes. Su genómica es de 4.289 genes. Ya se los ha identificado a todos, ¿sí? Y en estos cultivos bacterianos, porque se dividen rápidamente, se ha descubierto todas las proteínas que están implicadas en la replicación y en la síntesis proteica. La regulación génica se ha estudiado por primera vez, se ha descubierto en bacterias. Y las enzimas que se han encontrado acá y los mecanismos después se han podido probar y se han encontrado en otros organismos. Entonces este es nuestro organismo estrella. El ciclo celular, las señales celulares y ni qué decir, es todo el ensayo y todo el descubrir nuevos antibióticos se ha hecho con este tipo de bacterias, ¿sí? Rápidamente, la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura de cerveza, es un hongo unicelular eucariota. Allí se ha estudiado y descubierto el ciclo, cómo se dividen las células, cuáles son las proteínas que regulan el ciclo celular, cómo se forman las membranas, el citoesqueleto, la diferenciación y ahora el envejecimiento celular. Bien, entonces no quiero aburrirlos porque ya supongo que deben estar un poco cansados. Los invito a que ustedes
pasen las diapositivas que siguen y van a encontrar su genómica, cuántos genes tienen, y fundamentalmente, bueno, una imagen de cómo es el organismo, y en un recuadro los avances en biología celular que se han hecho en este tipo de organismos, que son los organismos modelo. Bueno, muchas gracias por su paciencia.